En este video tutorial vamos a hablar de la creación de informes en PMB. Para crear informes, PMB lo que nos va a ofrecer es una interfase para la generación de consultas SQL y extracción directa de la base de datos de los datos que queremos obtener. La diferencia entre una consulta común sobre la base de datos y una consulta a través de esta interfase va a ser únicamente que después vamos a poder exportar los datos a una planilla electrónica, y además que vamos a poder parametrizar ciertos valores de las consultas para hacer cortes con respecto a los datos que vamos a obtener. Pero básicamente no habría gran diferencia entre trabajar el tema de obtención de informes directamente sobre la base de datos utilizando un PHP-MyAdmin o un Workbench y PMB. No vamos a tratar en este video del lenguaje de consulta SQL. Quizás hagamos un video extra donde hagamos una pequeña introducción con los elementos básicos para el uso de SQL en el contexto de PMB. Les vamos a recomendar, eso sí, una fuente de información que es una página web argentina que se llama MySQL ya, que contiene, es un tutorial realmente muy bueno sobre MySQL y sobre consultas SQL, que creo que tendría todo lo necesario para que ustedes pudieran trabajar el tema de consultas SQL en PMB. También con respecto al tema de consultas y en general el tema de cestas y paneles en PMB, que son temas afines a la generación de informes, tienen esta página que es de una señora belga que se llama Anne-Marie Cubat, que tiene una gran cantidad de recursos de información sobre PMB. Entre ellos, en la pestaña Panier, tiene no solo tutoriales acerca de cómo trabajar el tema de la generación de informes en PMB, sino que tiene una cierta cantidad de consultas ya predefinidas que ustedes se pueden descargar y usar, ¿sí? Eso resulta bastante útil. Nosotros en el curso tenemos también, dentro de el tema 7 dentro de otros temas, tenemos a su vez un archivo zip donde van a ver que hay una serie de consultas también ya predefinidas que pueden llegar a utilizar. Si quisieran alguna consulta en particular, nos avisan y nosotros la podemos generar e incluirla dentro del archivo zip. Para ayudarnos a trabajar también con el tema de la generación de informes dentro del propio curso de PMB de Anteleduca, en el tema vinculado a la migración de datos hay un archivo zip también que se llama herramientas para la conversión desde Winisys, y dentro de él hay algo que nos puede resultar útil, que es un archivo de imagen que contiene el diagrama, el MER de la base de datos de PMB, o mejor dicho, aquella parte del MER de la base de datos vinculada tanto a los campos de datos bibliográficos como a los datos de lector y préstamo, ¿sí? Lo que tiene además el diagrama, perdón, es que les va a dar los campos que hacen la conexión entre las tablas, es decir, las claves foráneas para conectar estas tablas, y al mismo tiempo les va a mostrar en una anotación cuál es la clase de dato que guarda la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, en la tabla PRET va a contener información de préstamo, y la tabla EMPER va a contener información acerca de nuestros lectores, ¿sí? Vamos a generar entonces un informe para ver cómo funciona esto. Lo que vamos a hacer es un informe de lectores que tienen préstamos atrasados. Entonces vamos a ir a PMB, nos vamos a tener que loguear como administradores para crear informes. Estando en la pestaña de administración, para crear la creación de informes tiene dos etapas.
perdón, tiene dos etapas. Los informes los vamos a ver en las pestañas informe. A partir de ahí vamos a poder generar informes e imprimirlos. Como ven, además existe una buena cantidad de informes ya definidos, ¿no? Para generar un informe personalizado, lo que debemos hacer antes es generar lo que se llama una acción personalizada. La acción personalizada va a ser la consulta SQL que nos va a traer los datos que luego después vamos a poder mostrar como un informe. Entonces, para generar la consulta o generar la acción personalizada, vamos a la pestaña de administración. En el menú de la izquierda, dentro del título acciones, tenemos la opción personalizables. Hacemos clic y para generar una nueva acción personalizable que nos va a permitir generar un informe, hacemos clic en añadir procedimiento. Entonces se nos va a mostrar esta ventana. Lo que vamos a poder hacer es entrar el nombre del procedimiento que queramos guardar. En este caso le vamos a poner correos de lectores atrasados. Aquí vamos a insertar la consulta SQL. Vamos a poder agregar un comentario y luego vamos a poder establecer los privilegios de acceso a esta consulta. Es decir, desde qué módulos de PMB se va a poder ver. Vamos a marcar que se pueda ver desde el módulo administrador y como esto está vinculado a la circulación, vamos a permitir que el módulo de circulación, en este caso no son los módulos sino los usuarios que tienen privilegios de acceso a la consulta. En este caso le vamos a dar acceso al administrador del sistema, al usuario de circulación y al usuario bibliotecario. Y ahora procedemos a generar la consulta SQL que nos va a traer los datos. Lo primero que vamos a hacer va a ser una consulta simple que nos va a traer todos los lectores que haya en la base de datos, sin importar si tienen préstamos o no tienen y si están atrasados o no. Para eso digitamos la sentencia SQL select asterisco from EMPR. Select nos permite obtener campos, en este caso el asterisco significa que vamos a querer obtener todos los datos, todos los campos, perdón, de la tabla, y from nos permite indicar desde qué tabla vamos a traer esos datos. Si ven el esquema, la tabla EMPR tiene nuestra información de usuarios. Entonces, en la primera instancia vamos a digitar esta parte de la consulta, vamos a guardarla y luego vamos a ejecutarla. Y como ven, nos trajo la totalidad de los datos de lectores que existen en nuestra instalación. En este caso tenemos solamente un lector en nuestro PMB. El siguiente paso va a ser modificar la consulta para solamente obtener aquellos datos que me interesan a efectos del informe, que van a ser la cédula de identidad del lector, que está en el campo MPRCB, su nombre, que está en el campo prenom, su apellido, que está en el campo nom, y la dirección de correo electrónico que está en el campo EMPERMAIL. Para eso vamos a modificar y en lugar de obtener todos los campos, vamos a obtener los campos CB, prenom, nom y mail. A su vez, para mayor claridad, le vamos a asignar un alias, lo que se llama un alias a estos campos. O sea, le vamos a cambiar la etiqueta de la columna que se muestre en el informe. Al primero le vamos a poner CI, al siguiente le vamos a poner nombre, al otro campo le vamos a poner apellido y a mail le vamos a poner correo. Guardamos la consulta y la ejecutamos. Y como se ve ahora, ya no recupera la totalidad de las columnas, sino las que le dijimos, y además le cambió los nombres a las etiquetas. El siguiente paso va a ser conectar
la tabla de lectores con la tabla de préstamos y a su vez filtrar la tabla de préstamos para que solo nos traiga los préstamos que estén atrasados. Para eso otra vez vamos a modificar la consulta y vamos a hacer un join, es decir, una conexión entre la tabla de préstamos, entre la tabla de lectores, perdón, que es la tabla EMPR, y la tabla de préstamos, que es la tabla PRET. Y aquí vamos a tener que indicar cuáles son los campos de claves foráneas de la tabla préstamo. Vamos a ir a nuestro MER, a nuestro diagrama de MER, y vemos que la tabla PRET y EMPR están conectadas por el campo ID EMPR de la tabla PRET. O sea que ponemos PRET ID EMPR. Correcto. A su vez, la clave principal de la tabla de lectores, vamos a mirar acá en phpMyAdmin, es el campo ID EMPR. Una vez que conectamos las dos tablas, deberíamos buscar dentro de la tabla PRET, que es la tabla que conserva la información de los préstamos, cuál es el campo que tiene la fecha de evolución del libro. Y la fecha de evolución del libro está en PRET Retur. Y lo que le vamos a decir es que nos recupere aquellos préstamos cuya devolución sea una fecha anterior a la fecha actual, que obtenemos con la función now. Como les repito, nosotros no vamos a ver este lenguaje SQL. Esto lo pueden ver mejor leyendo el tutorial que les recomendamos y eventualmente viendo el video que vamos a hacer con respecto al lenguaje SQL. Una vez entradas las sentencias, lo que podemos hacer es, por ejemplo, copiar esta sentencia al phpMyAdmin, comprobar que la sentencia está funcionando bien, que es lo que voy a hacer, que no tenga errores de sintaxis. Esto por algún, y ahí vemos que recuperó un dato, o sea, la sentencia está funcionando. Guardamos y ejecutamos el procedimiento. Y nos dice que el único usuario o sea, que el usuario que tiene préstamos, que tiene atraso en el préstamo en nuestro PMB es Lorena Tropiano. Si nosotros vamos a circulación y vamos a la ficha de Lorena Tropiano, vamos a ver que efectivamente hay un atraso en el préstamo. La fecha de hoy en que estamos grabando este video es 27 de julio y ella debería haber devuelto el material el 8 de julio. Bien, una vez que tenemos la acción generada, vamos a ver que en la pestaña de informes y en la subpestaña personalizables ya está creada el informe correspondiente a esa acción, y este informe lleva el mismo nombre, como ven, o sea, correo de lectores atrasados, y acá tiene también el nombre de correo de lectores atrasados. Lo que vamos a hacer para ejecutarla es simplemente hacer clic sobre ella y ya nos despliega el informe. La diferencia con respecto a la acción anterior, o sea, si ven, básicamente lo que se está mostrando es lo mismo. La diferencia que vamos a tener es que nos vamos a poder descargar este informe
o bien como una tabla HTML o bien como una planilla Excel, ¿sí? Vamos a hacer clic sobre la planilla. Y acá, como ven, nos trajo la información. Les decía que una de las diferencias de utilizar informes de esta manera o hacerlo directamente sobre el PHP-MyAdmin va a ser el hecho de que vamos a poder agregar parámetros a las consultas, a diferencia del PHP-MyAdmin. Entonces vamos a agregar un parámetro a esta consulta para ver cómo funciona, que va a ser que vamos a filtrar esta lista por las primeras letras del apellido del lector, ¿sí? Supongamos que tenemos una comunidad de lectores muy grande, compuesta de miles de personas, que de esas personas hay centenares de personas atrasadas y que solamente queremos obtener la lista de los atrasos de los lectores, por ejemplo, cuyo apellido empieza con una determinada letra. Entonces voy a agregar un nuevo elemento a la consulta que va a hacer que la letra por la que comience el apellido del lector sea A, ¿sí? Esto es SQL puro, digamos. La diferencia que va a existir entre este SQL puro y el lenguaje de informes de PMB es que acá, en vez de ingresar la constante A, o sea el valor A, voy a poder ingresar un parámetro que va a tener por nombre apellido. Si ahora guardamos y ejecutamos la consulta, van a ver que se está mostrando ahora un cuadro que me va a permitir ingresar la primera letra del apellido de los apellidos que quiero mostrar. En este caso voy a ingresar la letra T, doy iniciar y no se muestra nada. No se está mostrando nada a pesar de que el apellido sea Tropiano, porque me equivoqué y en vez de poner el campo de apellido puse el campo de nombre. Vamos a ejecutar de vuelta. Y ahí está el resultado. Bien, otra cosa que puedo hacer si comienzo a tener gran cantidad de informes es ordenarlos por carpetas, ¿sí? Si ustedes ven, acá el informe simplemente queda en una carpeta que dice sin clasificar, pero podría ir generando carpetas para distintos tipos de informe. Para eso vamos a acciones, clases y ponemos agregar una clasificación. Supongamos que generamos una carpeta para informes de lectores, le damos a guardar, y si ahora queremos guardar nuestra acción dentro de esa carpeta, vamos a la acción, hacemos clic sobre el nombre para modificarla y la asignamos a esa carpeta. Damos a guardar y ahora, en lugar de aparecer dentro de la categoría sin clasificar, nos va a aparecer en informes de lectores. A su vez, si vamos a la etiqueta informes, vamos a ver que esa carpeta se replica en la pestaña de informes. Vamos a dejar esto por acá y vamos a regresar con un video donde vamos a ver el tema de códigos de barras en PMB.